Buenas noches a todos y todas. Es un gusto darles la bienvenida a esta mesa redonda titulada Comentarios a la sentencia de la Sala Constitucional sobre la prórroga del nombramiento de magistrados suplentes, organizada por la Cátedra de Derecho Constitucional y el Observatorio Estado Constitucional de Derecho. Mi nombre es Nadia Sarquís, soy vicepresidenta de la Asociación de Estudiantes de Derecho y para mí es un gusto acompañarles esta noche como moderadora de este espacio. Antes de iniciar, quisiera agradecer a la cátedra y al observatorio, y particularmente a la profesora Magali Hernández, por hacer partícipe a la representación estudiantil de este espacio. Desde la Asociación de Estudiantes de Derecho, consideramos especialmente valioso que las personas estudiantes participemos de las discusiones jurídicas alrededor de acontecimientos actuales de gran importancia nacional. Como estudiantes y futuros abogados, tenemos el deber de prepararnos para analizar críticamente lo que sucede en nuestro país y participar activamente de las conversaciones que se generan alrededor de ello. Estas conversaciones y espacios cobran mayor relevancia cuando hablamos de nuestra Sala Constitucional, que mediante sus sentencias tiene un rol crucial en el ejercicio de la defensa de nuestros derechos, en el funcionamiento de nuestras instituciones y en la distribución y ejercicio del poder público. Por eso, independientemente de la posición que cada persona pueda asumir con respecto al fondo, este tipo de discusiones no deben pasar frente al estudiantado como acontecimientos ajenos. Nos corresponde informarnos, desarrollar un criterio propio, discutir y cuestionar. Y es por eso que es a eso a lo que una facultad de Derecho debe aspirar y debe ser. Justamente un espacio en el que podamos encontrarnos con lecturas distintas e incluso contrapuestas, escuchar sus fundamentos y aprender a construir nuestras propias posiciones a partir del análisis, del diálogo y del intercambio. Creo que esa es una de las mayores virtudes de una actividad como la de esta noche y por eso desde la Asociación de Estudiantes siempre celebramos que existan este tipo de espacios y que tantos estudiantes tengan el interés de acompañarnos aquí hoy. Esta noche escucharemos las intervenciones de 4 profesores de la Cátedra de Derecho Constitucional. Nos acompaña el profesor Marvin Carvajal Pérez, profesor catedrático de la Universidad de Costa Rica, es doctor en Derecho Constitucional por la Universidad de Sao Paulo, especialista en Derecho Administrativo por la Universidad de Salamanca y cuenta con un postítulo en Derechos Humanos por la Universidad de Chile. Además, es socio de la firma Alta Legal. También contamos con la participación de la profesora Magali Hernández Rodríguez, doctora en Derecho Público por la Universidad de la Sorbona, doctora en Políticas Públicas por la Universidad de Costa Rica, es profesora catedrática y coordinadora del Observatorio Estado Constitucional de Derecho. Nos acompaña además el profesor Aider Miranda Bonilla, profesor catedrático de la Universidad de Costa Rica y doctor en Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales por la Universidad de Pisa. Es también especialista en Justicia Constitucional y Tutela Jurisdiccional de los Derechos, especialista en Derecho Internacional y máster en Derecho Europeo. Y finalmente, el profesor Ronald Salazar, licenciado en Derecho y Notario Público por la Universidad de Costa Rica, máster en Ciencias Penales por la Universidad de Costa Rica, máster en Derecho Constitucional por la UNED y doctor en Derecho por el programa ULACID, Universidad Complutense de Madrid. Es profesor catedrático de esta facultad, juez de casación penal jubilado y magistrado suplente de la Sala Constitucional. Además, ha realizado estudios de especialización en Derecho de la Unión Europea y recibió el Premio Nacional Alberto Brenes Córdoba del Colegio de Abogados por su producción de libros y artículos especializados. A los 4, muchísimas gracias por acompañarnos hoy y por compartir sus reflexiones con nosotros. La dinámica de esta noche tendrá un formato de conversatorio dividido en 3 rondas. En cada una de ellas, cada profesor contará con aproximadamente 3 a 4 minutos para desarrollar algunos comentarios sobre la sentencia. La idea es que las intervenciones permitan que
las distintas posiciones dialoguen entre sí de una ronda a otra. Se alternará el orden de inicio en el uso de la palabra en cada ronda. Al finalizar las 3 rondas, tendremos un espacio breve de aproximadamente unos 10 minutos para preguntas del público. Para iniciar nuestra primera ronda, le cedo el uso de la palabra al profesor Marvin Carvajal. Adelante. Muy buenas noches. Primero quisiera agradecer la invitación para participar en este evento y felicitar, aunque no debería utilizar mis 4 minutos en eso, felicitar a la Asociación de Estudiantes de Derecho y a nuestra profesora coordinadora de cátedra por la realización de este evento y a ustedes por estar acá a las 8 de la noche. Eso es verdaderamente notable. La felicitación es muy sincera. Dividiré mi exposición en esas 3 partes. Una primera, los fundamentos de la resolución. Una segunda, la parte de la resolución que se refiere a la declaratoria de inconstitucionalidad. Y la tercera, la que se refiere específicamente a la orden de prórroga del nombramiento de las magistraturas suplentes ya nombradas en la sala. Entonces, en cuanto a la primera, debería comenzar señalando lo siguiente. Las potestades públicas no son simples autorizaciones. Aquella autoridad pública que ostente una potestad tiene tanto un poder como un deber que debe desarrollar para satisfacer el interés general. Estas potestades obligan a que quienes desempeñan cargos públicos actúen en la ejecución de los mandatos constitucionales. La inacción, la omisión en desarrollar estas actividades enfrenta y violenta directamente el mandato constitucional correspondiente. De ahí que desde mi punto de vista la conformación de las salas de la Corte Suprema de Justicia, tanto en sus magistraturas titulares como suplentes por parte de la Asamblea Legislativa, es una competencia indeclinable. La conformación de estos órganos es una potestad exclusiva de la Asamblea Legislativa a partir de la nómina remitida por la Corte Suprema de Justicia. La Constitución política, es cierto, da un poder de decisión a la Asamblea Legislativa para que pueda decidir dentro de esa nómina acerca de cuáles personas considera más idóneas para desempeñar el cargo y también con las determinadas características que sean consideradas adecuadas por parte de los grupos representados en la Asamblea Legislativa. Sin embargo, la inacción en nombrar estas magistraturas suplentes es claramente inconstitucional. Lo es por acción o lo es por omisión, o en ambos casos. Y probablemente en esta situación que vamos a analizar se da en ambos casos. Y tercero, si voy a usar mi minuto extra, cualquier excusa para incumplir ese mandato es insostenible. Por un lado, en este caso teníamos una nómina con una cantidad suficiente de personas para hacer una adecuada selección, una nómina que estaba conformada por personas de gran experiencia y de destacada trayectoria, entre las cuales la Asamblea Legislativa, haciendo uso de sus potestades discrecionales políticas, pudo haber elegido a las personas que considerara mejores. Lo que me lleva a mí a la conclusión de que eventualmente, más que eventualmente, creo que probablemente, ante lo que estamos es ante una desviación de poder y no ante una actuación legítima por parte de la Asamblea Legislativa. Muchas gracias, profesor. Profesora Magali, adelante. Buenas noches a todos, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias también a los estudiantes, al apoyo de la asociación. Bueno, para hablar de un tema como estos, como en todo tema, uno tiene que entender por qué es que estamos hablando de esta resolución de la sala, justificar y también contar con un marco teórico básico para poder hacer un análisis con base a derecho.
Entonces, ¿por qué estamos discutiendo esta resolución? Bueno, primero, aclarar que lo que tenemos al día de hoy es un por tanto. Todavía la resolución no está redactada y no es de conocimiento público. Entonces, lo que estamos comentando hoy es un por tanto. También lo hacemos desde la libertad de cátedra, como un deber de los profesores de la cátedra de constitucional, que consideramos que la polémica que suscitó esta resolución de la sala justifica a hacer un debate, un conversatorio y poder dar mayores elementos al público en general y a los estudiantes en particular para que se vayan formando su propio criterio. En cuanto al marco teórico, bueno, esto que está aquí proyectado es el por tanto. Entonces tenemos que tener claro de qué es lo que dice el por tanto, que ahorita si me da tiempo en esta ronda, si no en la siguiente. Para poder hacer el análisis de este por tanto, hay varias normas constitucionales que tenemos que tener claras y varias normas de la ley de la jurisdicción constitucional. Esto por cuanto la Constitución es el marco jurídico supremo, el que nos da los parámetros para poder evaluar si una resolución es acorde o no a ella misma o cuáles son los alcances de esta resolución. Claramente tenemos que partir del artículo 10 de la Constitución Política, donde la Sala Constitucional es una sala especializada que está consagrada en la Constitución para cuya competencia es declarar la inconstitucionalidad de normas, pero también de actos sujetos al derecho público. El artículo 48 que nos establece el derecho del recurso de amparo, porque el recurso de amparo, curioso, porque es un derecho fundamental en sí mismo, pero es un derecho fundamental que posibilita la defensa del resto de derechos fundamentales. El artículo 121 de la Constitución, que establece las atribuciones de la Asamblea Legislativa, ya ahí voy coincidiendo un poquito con don Marvin cuando nos hablaba de esa potestad como un deber, que es nombrar los magistrados propietarios y suplentes. El artículo 158 es el que establece el mecanismo de elección de los magistrados propietarios, que es distinto del proceso de elección de los magistrados suplentes. Como se puede observar en esta norma, el artículo 158 deja esa decisión de los magistrados propietarios a la Asamblea Legislativa. A diferencia del nombramiento de los magistrados suplentes, aquí hay una coparticipación, tenemos una lista que elabora la Corte Plena y esa lista la envía a la Asamblea Legislativa. Nótese que ahí en esta norma constitucional, y por lo tanto norma suprema de acatamiento para todos, dice que la Asamblea tiene que elegir después de recibir la comunicación correspondiente. En cuanto a la ley de la jurisdicción constitucional, bueno, claramente, ¿qué es lo que hace la sala? La sala constitucional lo que hace es garantizar la supremacía de las normas y también los derechos y libertades fundamentales. Ese es su marco de acción. Hasta ahí alcanza, pero hasta ahí llega su límite también. Le corresponde resolver los recursos de habeas corpus y amparo, dice el artículo 2. El artículo 7, la sala resuelve su propia competencia, es decir, ella es la que decide sobre qué le compete y qué no. Una vez, esto es importante porque en la segunda ronda lo voy a recalcar, una vez que se requiera su intervención, la sala debe actuar, es decir, no puede, si llega un recurso de amparo, tiene que resolverlo. Y los precedentes de la jurisdicción constitucional son vinculantes erga omnes. Entonces, para cerrar esta primera ronda, este es el marco constitucional y legal sobre el cual podemos hacer un análisis de la resolución de la sala. Muchas gracias. Continuamos con el profesor Aider Miranda. Adelante. Bueno, muy buenas noches a los profesores, a la profesora que me acompaña en la mesa principal, a la vicepresidenta de la Asociación de Estudiantes, a los estudiantes y las estudiantes de mi curso y de los demás cursos y profesores y profesoras que están presentes el día de hoy.
Sin lugar a dudas, como lo indicaron los anteriores expositores muy claramente, esta es una sentencia de muchísima relevancia en nuestro sistema constitucional y político actualmente. De ahí que en la cátedra decidimos como un tema prioritario iniciar una discusión al inicio de este segundo semestre del año sobre los alcances. Teníamos la esperanza de que la sentencia estuviera ya íntegra para conocer la motivación de la sentencia, sobre todo la parte considerativa, cuáles son los argumentos que nuestra Sala Constitucional utilizó para resolver de la manera que estableció, ¿verdad? Claramente es una actividad académica y los criterios que se externan acá no hacen referencia a ninguna de las instituciones donde cada uno de nosotros trabaja. Es una opinión muy personal también en la interpretación que vaya a hacer sobre la temática. Hecho ese encuadramiento normativo tan importante que llevaron a cabo los profesores que me antecedieron, también es importante, sobre todo para los estudiantes que están iniciando el curso de Derecho Constitucional 4, hacer referencia a que esta sentencia se emitió en el ámbito de un recurso de amparo. Es decir, hay un recurrente que interpone un recurso ante la Sala Constitucional en donde impugna una acción o una misión de la Asamblea Legislativa que le impide que un anterior recurso que él había interpuesto pueda ser resuelto. ¿Por qué? Porque hay una inhibitoria de uno o varios magistrados que le impiden a los propietarios, y que fue admitida además esa inhibitoria por el presidente de la Sala Constitucional, que le impide en ese caso tener una resolución, ¿verdad? Entonces, esto es algo muy importante. ¿Por qué? Porque nuestro modelo de amparo es un modelo sumamente amplio, con una amplísima legitimidad, ¿verdad?, que no ocupa el patrocinio legal y que además, como dijo la profesora Hernández al inicio de su intervención, ante un recurso que es interpuesto ante la Sala, esta tiene que darle el trámite correspondiente. La Sala no puede no resolver un recurso, porque incluso si no lo resuelve en un plazo razonable, podría estar vulnerando incluso el artículo 41 de nuestra Constitución Política, que establece el derecho a una justicia pronta y cumplida, ¿verdad? Entonces, es en ese sentido que la Sala viene a resolver este caso en concreto, interpuesto por un recurrente que considera que hay una violación a una serie de derechos fundamentales, que sobre todo está relacionado con la falta de suplentes ante la Sala Constitucional, que impiden que el anterior recurso que él interpuso sea resuelto. Y ese es el panorama no solo del recurrente en este caso en concreto, sino de muchas personas que sus casos están suspendidos ante la Sala Constitucional, ¿verdad? Hay múltiples casos, que creo que son más de 100, según lo que he leído en prensa, que realmente impiden una resolución, ¿verdad? Y que va en contra del derecho a una tutela judicial efectiva, que no solo está reconocida en nuestra Constitución Política, sino que también está reconocida en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que además es vinculante a través del control difuso de convencionalidad, no solo para la Sala, sino que también para las otras autoridades estatales, incluido el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Continuamos con el profesor Ronald Salazar. Adelante. Muy buenas noches, tengan distinguidos integrantes de la mesa, a la profesora Magali y don Haider, que se encargaron de organizar esta linda noche, a don Marvin, y como integrantes de la cátedra, mis respetos, de verdad, les tengo un aprecio y una gran admiración por su gran conocimiento y el trabajo que hacen acá. A ustedes, estudiantes y profesores e invitados que nos acompañan, gracias por estar acá. Este es un tema muy importante, sin ninguna duda, que ha desatado ustedes lo reconocen, una polarización entre algunos sectores de la sociedad nuestra, porque, como lo han señalado acá, la Constitución en el 121, inciso 3, le asigna expresamente competencias que son exclusivas y excluyentes a la Asamblea Legislativa a nombrar los magistrados titulares y nombrar los magistrados suplentes. Esto no es novedoso que la Sala en algunos casos haya transitado
sobre competencias que son de otros órganos y que tienen ese carácter también exclusivo. En el año 1992, la Sala anuló unas distritales del Partido de Liberación Nacional en el fallo 2150 del 92, un tema que era de naturaleza eminentemente electoral y que en esencia correspondía al Tribunal Supremo de Elecciones. La Sala consideró que si el tribunal no intervenía, entonces un asunto dentro de la visión armónica del derecho en general no podría quedar sin solución, y la Sala anuló esas distritales del Partido de Liberación Nacional y ordenó hacerlas nuevamente. También cuando se discutió el tema del matrimonio, del referéndum, en el matrimonio entre personas del mismo sexo, la Sala incursionó en ese tema y le dijo al Tribunal Supremo de Elecciones que no podía hacer un referéndum sobre ese tema, alegando que era un tema más de legislación que un tema de naturaleza electoral. De manera que la Sala sí ha transitado por diversos fallos en que o está en el límite o ha superado las competencias que la misma Constitución le ha otorgado en algunos casos. De esto son testigos los profesores, profesoras que les han dado a ustedes cursos posiblemente en derecho electoral, que han tenido una queja o una visión clara de que hay temas que la Sala ha ido asumiendo para resolver esos casos. Este en particular se presenta en un momento político delicado, pero no es la primera vez que la Sala Constitucional acoge un amparo o una acción de inconstitucionalidad y le emite órdenes al Congreso de hacer mandatos expresos. En el 2015, creo 2016, se declaró con lugar una inconstitucionalidad por omisión, por no aprobar una ley de ejecución de la pena que estaba vulnerando los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad, y le confirió al Congreso un año para votar la ley. Sin embargo, hoy, digamos, 10 o 11 años después, eso no se ha hecho, sin que tampoco, por supuesto, la Sala pudiese aprobar, digamos, una norma cuya competencia le corresponde exclusivamente al Congreso. Gracias. Muchas gracias, profesor. Con eso concluimos nuestra primera ronda. Pasamos entonces a la segunda ronda, donde los expositores podrán continuar desarrollando sus observaciones. En esta segunda ronda comenzamos con la profesora Magali. Adelante. Gracias. Bueno, en este espacio quisiera entrar en el análisis del por tanto, ya que eso es lo que tenemos en este momento. Lo primero, podemos dividir en 5 partes por tanto. Lo primero es que se declara con lugar el recurso, porque como les dije anteriormente, la Sala estaba obligada a resolver el recurso de amparo que se presentó por la omisión legislativa de no nombrar magistrados suplentes, que ocasionaba que en el caso concreto del recurrente no se pudiera resolver su caso, porque no había suplentes. Entonces, la Sala, eso es lo primero, tenía que resolver el recurso de amparo y lo resolvió con lugar. Luego, ¿qué hace la Sala? Tenía varias alternativas. O sea, la primera alternativa, que era no hacer nada, no era una alternativa, ¿verdad? La Sala tenía que resolver. Una vez que resuelve, también la otra posibilidad era que declarara sin lugar, pero ¿y qué pasaba con los alegatos de defensa del derecho de acceso a la justicia constitucional? La Sala no podría declarar sin lugar este recurso de amparo, porque claramente los meses y meses habían transcurrido en el caso del recurrente y su caso no se había resuelto. Ahora, ¿cómo se resolvía la situación? Pues ahí la Sala optó por una de las alternativas. En este caso,
dejó sin efecto todo acuerdo tomado por la Asamblea Legislativa para devolver la nómina de candidatos y solicitar una nueva nómina. Entonces, deja sin efecto los acuerdos de la Asamblea Legislativa. Como tercero, ordena, aquí da una orden a la presidenta de la Asamblea Legislativa para que esa nómina de candidatos sea conocida en el plenario en la próxima oportunidad posible, así se dice, respetando los parámetros establecidos en esta sentencia, que como todavía no están, pues no podemos comentar sobre ellos. Entonces, tenemos un dejar sin efecto, tenemos una orden, pero ¿y qué pasa mientras tanto? Entonces, la Sala adopta una medida transitoria, que es que a fin de evitar la paralización del órgano, y así de una vez en el por tanto ya va justificando, ¿verdad?, que no podía la Sala resolver distinto, porque resolver distinto implicaba la paralización del órgano, pero sí lo circunscribió a los casos más urgentes e indispensables. ¿Por qué? Porque pueden haber acciones de inconstitucionalidad, que de hecho las hay, ¿verdad?, que la Sala está integrada por suplentes y muy probablemente estas no se van a conocer todavía, sino solo aquellos casos más urgentes e indispensables. ¿Qué suceden cuándo? Cuando los magistrados propietarios están imposibilitados por estar incapacitados o inhabilitados. Entonces, ¿qué es lo que hizo como esa medida transitoria para no paralizar el órgano y en los casos más urgentes e indispensables? Que se prorrogaba provisionalmente, es una medida transitoria que tiene plazo, no es indefinida, los mandatos de los magistrados suplentes anteriores, que eran los que habían vencido el 16 de diciembre del 2025, mientras la Asamblea Legislativa no elija a las nuevas magistraturas suplentes. Entonces, estos son los elementos de por tanto, con lugar el recurso, deja sin efecto, ordena, adopta una medida transitoria y por lo tanto prorroga provisionalmente las magistraturas suplentes. ¿Esto es novedoso? No, no es novedoso. La Sala, como bien lo decía don Ronald, en otros casos, en otras situaciones, ha declarado con lugar recursos, ha dejado sin efecto actos, ha dado órdenes y ha adoptado medidas transitorias. ¿Qué otras posibilidades tenía la Sala? Bueno, tal vez al final pudiéramos comentar un poquito más, de momento lo voy a dejar ahí. Continuamos con el profesor Aider Miranda. Adelante. Bueno, muchas gracias. Para complementar un poco el tema que acaba de analizar la profesora Hernández, a mí me parece muy interesante determinar, conforme lo establece la ley de la jurisdicción constitucional, cuáles son los efectos que tienen las sentencias de nuestra Sala Constitucional. Y recordemos que la Sala Constitucional es un tribunal encargado de garantizar la protección de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución política y en los instrumentos internacionales de derechos humanos. Y en contra de sus sentencias no cabe ningún otro recurso, es decir, es una única instancia, es un tribunal especializado, ¿verdad?, es una sala especializada y por lo tanto lo único que cabe contra sus sentencias es una solicitud de adición a aclaración. Y la ley de la jurisdicción constitucional es muy clara en determinar que sus sentencias tienen efectos erga omnes. Creo que es una de las características más importantes que tiene nuestra ley de la jurisdicción constitucional y que recientemente en una actividad que tuvimos la semana pasada lo desarrolló el profesor Rubén Hernández, que tuvo un rol protagónico en la reforma constitucional y en la redacción de la ley de la jurisdicción constitucional, de incorporar esa norma, ¿verdad?, en nuestra ley de la jurisdicción constitucional. Y eso conlleva a que las sentencias tienen que cumplirse, tienen que ser cumplidas, porque si no son cumplidas, una vez que ya fueron notificadas sobre toda la parte integral de la sentencia, hay un incumplimiento y ese incumplimiento lo ve
nuestra jurisdicción constitucional. Lo otro es que, digamos, quienes hemos estudiado un poco la jurisprudencia de la constitucional, no solo de la Sala Constitucional, sino también de otras cortes o tribunales constitucionales a nivel mundial, esto no es algo nuevo de nuestra jurisdicción constitucional. Ya hay otras jurisdicciones constitucionales que tienen más años de haber entrado en funciones que emiten lo que la doctrina llama sentencias exhortativas o sentencias monito al legislador, ¿verdad? Veamos, por ejemplo, recientemente el caso del matrimonio igualitario. La Sala Constitucional le dio un plazo al legislador para que regulara el tema, el matrimonio igualitario o las uniones de hecho, y el Parlamento no lo reguló y entró en vigor en nuestro ordenamiento jurídico. Esto es muy común, o sea, en otras realidades, por ejemplo, en la jurisprudencia de la Corte Constitucional italiana, el Tribunal Federal Constitucional alemán, el Tribunal Constitucional español o la misma Corte Constitucional colombiana, a pesar de que son jurisdicciones constitucionales con algunas similitudes y algunas diferencias también con nuestro modelo de justicia constitucional, a nivel procesal, estudiando las sentencias de estas jurisdicciones constitucionales, encontramos de manera excepcional algunas sentencias exhortativas en donde le dan alguna orden al Poder Legislativo o al Poder Ejecutivo, ¿verdad? Gracias, profesor. Continúa el profesor Ronald Salazar. Siguiendo con el tema, hay algunos antecedentes también de la misma sala. En el año 96 y 97 ocurrió en Costa Rica que no se nombraba ni Contralor ni Subcontralor General de la República. Y ante un amparo que presentara en aquellos tiempos don Rodrigo Gutiérrez Sáenz, que algunos de acá todavía sí le conocían, la Sala Constitucional rechazó el amparo diciendo que cuando estos nombramientos correspondían a un órgano político, no podría la Sala, en este caso, obligar al Congreso a hacer una designación porque las competencias estaban reservadas a este poder de la República. Y esto está inserto, curiosamente, dentro de un pronunciamiento que hizo la Contraloría General de la República sobre la prorrogatio, que dice que no aplica para nuestro medio, no aplica como el modelo italiano u otros lugares, porque dice que requiere norma expresa que así lo autorice. Ese es el pronunciamiento número C-253 de 2002. Lo curioso y particular de este pronunciamiento de la Procuraduría General de la República es que el procurador en ese momento era el doctor Fernando Castillo Víquez, quien hoy día es presidente de la Sala Constitucional y salvó el voto en este tema. Pero hay algunos análisis que hacen por ahí en el mismo pronunciamiento que señala que dentro de las razones que da para no seguirla, dice, en segundo lugar, cuando la designación del funcionario corresponde a un órgano político, como es la Asamblea Legislativa, la prorrogatio podría constituirse en un instrumento para no designar al titular del órgano y, a través de este subterfugio, prorrogar en forma indefinida el nombramiento de quien ha venido desempeñando el cargo, pese a que se le venció el plazo. En otras palabras, la prorrogatio se convertiría en un mecanismo que coadyuvaría a no designar el titular del órgano. Bueno, eso es lo que dice el pronunciamiento y otras cosas más interesantes, pero creo que, digamos, en este caso, si se puede apreciar, la sala fue más o menos comedida en el sentido de asignarle un plazo para permitir al Congreso, digamos, negociar, digamos, que precisamente que la interna corporis, como ha dicho la misma sala, resuelva todos los temas que tienen que resolver a través del Parlamento. El Parlamento precisamente se compone de conversación, de negociación y demás
Entonces creo que el plazo que dio es razonable para que el Parlamento resuelva este tema. El problema que se nos presenta y visualizando hacia el futuro es si el Parlamento no se pone de acuerdo y se acaban los 6 meses de la designación y después, ¿qué vamos a hacer? ¿Seguirá la sala extendiendo esos nombramientos o no? En cuyo caso, prácticamente el órgano constitucional vendría a ser nuevamente quien designe. Entonces, le ponemos acá todos los elementos que ustedes pueden tener para emitir un juicio lo más fundado posible y asumir un criterio con el mayor tecnicismo posible para evitarse las influencias de algunas cosas que a veces nos escuchamos y que no son acertadas, ¿verdad? Gracias. Gracias, profesor. Finalizamos esta ronda escuchando al profesor Marvin Carvajal. Adelante. Muchas gracias. Siguiendo el orden que había anunciado, quisiera plantear de nuevo 3 ideas. Una de ellas, la Sala Constitucional es garante de la supremacía constitucional. De acuerdo con los artículos 48 de la Constitución Política y primero de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, a la Sala le corresponde tutelar los derechos y garantías fundamentales reconocidos en la Constitución y en el derecho internacional de los derechos humanos vigente en nuestro país. Segundo término de esta misma idea, la Sala Constitucional es un poder moderador. Le corresponde, por mandato constitucional desarrollado por la ley, resolver los conflictos de competencia entre los diversos órganos públicos. E incluso la ley llega a decir que la Sala determina, en caso de conflicto, su propia competencia. Es el último, quien tiene la última palabra en relación con su competencia. Y finalmente, como Tribunal Constitucional, a la Sala le corresponde actuar siempre que se esté ante afrentas, transgresiones o amenazas de violación al derecho de la Constitución. La segunda idea que quisiera recalcar es que las acciones y omisiones de la Asamblea Legislativa, objeto de este recurso de amparo, violaron derechos fundamentales. Primero, la inacción desarrollada por la Asamblea Legislativa claramente pone en un grave riesgo la efectiva verificación del derecho de acceso efectivo a la justicia o tutela jurisdiccional efectiva que ha sido mencionada por el profesor Miranda. Segundo, en relación con este mismo tema, es que los procesos que están en riesgo no son únicamente esos 100 procesos o 120 procesos donde hay inhibitorias. Está de por medio la posibilidad de que nuestra Sala Constitucional, el garante de la supremacía constitucional y el garante de los derechos de las personas, que conoce 30 y resto de mil casos por año, no pueda ejercer su función por la inacción desarrollada ilegítimamente por parte del Parlamento. Esta inacción pone en riesgo el funcionamiento mismo de la Sala. Va mucho más allá de estos casos. Es comprensible que la Sala haya sido prudente, haya sido comedida y no haya querido pasar de una orden relacionada con estos casos y sobre todo de aquellos que se consideren urgentes. Pero lo cierto es que la inacción desarrollada ilegítimamente por parte del Parlamento pone en riesgo el funcionamiento de toda la estructura de la justicia constitucional costarricense. Y como tercera idea, en este punto, era deber de la Sala enfrentar esa transgresión de la Constitución. También personas que me antecedieron lo dijeron, la posibilidad que tenía la Sala de resolver no era buscar una resolución que complaciera quizás al poder público, que eventualmente no molestara tanto a alguna gente, que no incomodara a algunos sectores políticos. La decisión de la Sala tenía que ser aquella que llevara a validar el orden constitucional. Por ende, la Sala anuló actos inconstitucionales.
Asimismo, la sala ordenó realizar las acciones necesarias para evitar o para atacar una omisión inconstitucional, con lo cual, y esa es la conclusión de esta segunda intervención, la sala, a través de su resolución, con gran valentía, pero no necesariamente extrema creatividad, la sala restableció el orden constitucional roto por la inacción, el incumplimiento a sus deberes realizado por la Asamblea Legislativa. Muchas gracias, profesor. Con eso concluimos nuestra segunda ronda y llegamos ahora a nuestra tercera y última ronda, que estará destinada a reflexiones y conclusiones finales de nuestros comentaristas. Para esta ronda comenzamos con el profesor Aider Miranda. Tiene la palabra. Muchas gracias. Bueno, para concluir, una de las principales conclusiones a las que yo llego es que la Constitución es un instrumento vivo. Hay un antes y un después en nuestro ordenamiento jurídico, lo veíamos la semana pasada, con la creación de nuestra Sala Constitucional, en donde evidentemente hubo una gran influencia de otras jurisdicciones constitucionales que en esa época tuvieron un mayor desarrollo, y es claro que el intérprete auténtico y último de la Constitución en nuestro ordenamiento jurídico es la Sala Constitucional. Y para llegar a una determinada conclusión, muchas veces, por ejemplo, en el reconocimiento de nuevos derechos, que es un tema, digamos, que la Sala ha reconocido una gran cantidad de nuevos derechos que no están expresamente reconocidos en la Constitución, lo hace a través de una interpretación constitucional. Hay diferentes tipos de interpretación constitucional, no es lo mismo interpretar la Constitución que interpretar una ley, ¿verdad? Es diferente. La Constitución tiene principios, tiene valores, tiene derechos, y esa obligación de garantizar esa fuerza normativa y el respeto de los derechos humanos que están reconocidos en la Constitución le corresponde al juez constitucional. Eso como primer punto. Lo otro que quiero destacar es el tema de que esta decisión que estamos comentando el día de hoy no fue una decisión unánime. La Sala Constitucional está conformada por 7 magistrados y en algunos ordenamientos, digamos, las decisiones de los tribunales constitucionales tienen que ser unánimes y eso es muy difícil de llegar, ¿verdad? Porque hay ordenamientos como por ejemplo el italiano, donde la decisión de la Corte Constitucional italiana tiene que ser unánime. Es claro que no es unánime, la firman todos los jueces, en realidad el presidente y el redactor de la sentencia, pero muchas veces la motivación de la misma sentencia no es clara, es oscura, porque realmente evidencia que fue muy difícil llegar a esa solución. En el caso nuestro es muy diferente, los magistrados pueden salvar el voto, pueden poner notas, razones adicionales, etcétera, ¿verdad? Entonces, no fue una decisión unánime, seguramente no fue una decisión fácil de llegar. Hay posiciones, digamos, diferentes. La mayoría ganó por un voto. El péndulo estaba en un voto. Un voto decidió por cómo se decidió actualmente este tema. Y lo otro es que a través de esa interpretación constitucional y la resolución de ese caso en concreto, la Sala llega a emitir una sentencia que es, digamos, es excepcional. No le está quitando en ningún momento la facultad y el deber a la Asamblea Legislativa de nombrar a los magistrados suplentes. La Sala no está nombrando a una determinada persona como magistrada suplente sin haber superado un determinado concurso. No, eso es competencia, esa competencia ya se ejerció, ya se envió la nómina al Parlamento y de conformidad con lo que establece el artículo 164 de nuestra Constitución Política, a quien le corresponde el nombramiento de la magistratura suplente es a la Asamblea Legislativa. Y en este sentido hay un deber del órgano legislativo que históricamente ha llevado a cabo esta tarea. Y ya para finalizar, yo quisiera ser muy atento, desconozco la motivación íntegra de la sentencia, pero he leído algunos artículos de opinión en donde utilizan el derecho comparado
para apoyar o estar en contra de la sentencia de la sala, pero hay que ser muy cautelosos cuando uno utiliza el derecho comparado, porque el derecho comparado hay que verlo con lupa. O sea, no se trata que si un determinado país tiene un determinado instituto, entonces nosotros tenemos que aplicarlo, porque hay razones históricas, jurídicas e incluso las mismas funciones que tiene el órgano constitucional de ese determinado país con el que estamos comparando nuestro ordenamiento, que son muy diferentes. Entonces, hacer derecho comparado requiere una cautela porque hay competencias que órganos de justicia constitucional no tienen y que sí tiene nuestra sala constitucional, como por ejemplo el amparo. Hay ordenamientos jurídicos constitucionales que no tienen el amparo. Italia es uno de ellos. Es más, el amparo como está establecido en nuestro país, ningún otro ordenamiento jurídico lo tiene con criterios tan amplios y con una rapidez también y celeridad en la resolución, ¿verdad? Por lo general, en algunos ordenamientos, que es la última instancia, hay que agotar la vía judicial o hay que agotar la vía administrativa. En nuestro país, no. Muchas gracias. Gracias, profesor. Continuamos con el profesor Ronald Salazar. Tiene la palabra. Gracias. Muy bien lo que dice el profesor Jaime Miranda, claro. Cada vez que se cita normativa extranjera hay que ver las regulaciones. Por ejemplo, en el Consejo General del Poder Judicial he conocido integrantes que tienen 2 años de estar después de vencido su nombramiento, porque la regulación autoriza en algunos casos hasta tanto no nombre continuar en el cargo, por ejemplo. Entonces hay que ver con mucho detalle, como lo señala el profesor Miranda. Hay una realidad y es que las sentencias de la sala se acatan, independientemente de la disparidad de criterios que haya sobre la misma. Así es que esa es una realidad establecida por la ley y creo que el país así lo tiene concebido. Esperaremos esa sentencia que pronto creemos que saldrá en la sala constitucional y que va a permitirnos estudiar mucho más a fondo posiblemente toda la temática que aquí está discutiendo, tanto de los que redactan el voto de mayoría, que hacen legítima la decisión, como los que también, los disidentes, digamos, que tienen otras razones, y eso nos permitirá, pues, por supuesto, emitir un criterio más fundado sobre el tema. Pero la sentencia está y es la realidad que tenemos hoy día y hay que acatarla como dispone la Sala Constitucional, siendo nuestro máximo intérprete constitucional. Gracias, profesor. Continuamos con el profesor Marvin Carvajal. Adelante. Muchas gracias. También quisiera plantear 3 ideas fundamentales en esta tercera intervención que me corresponde realizar y que se va a centrar en la prórroga de los nombramientos de las personas magistradas suplentes. Parto primero de una idea de que la prórroga de estas personas como medida transitoria no solo era legítima, también era necesaria. No se podía confiar 100% en el cumplimiento de la Asamblea Legislativa. Si la Sala Constitucional hubiera confiado 100% en el cumplimiento de la Asamblea Legislativa cuando votó el matrimonio igualitario, seguiría siendo una idea en teoría para ser aplicado en algún futuro de nuestra historia. Necesariamente la Sala tenía que poner límites que permitieran una aplicación real o que solucionaran realmente el conflicto, ya que la nulidad en sí no resolvía el problema a largo plazo. Además, había una importante pluralidad de opciones. Se ensayaron diversos criterios por personas de diversos sectores acerca de cómo solucionar el tema y todos ellos coincidían en el mismo sustrato: tener que adoptar una medida que no fuera expresamente prevista en el ordenamiento, sino que tuviera que ser extraída a partir de la interpretación de las normas constitucionales y legales. Segundo concepto que quisiera desarrollar es que la prórroga
aprobada por la Asamblea Legislativa, respeta la separación de poderes, respeta íntegramente la separación de poderes. Cada una de las personas suplentes cuyo mandato fue prorrogado fueron nombradas legítimamente por la Asamblea Legislativa, a partir de las mayorías establecidas constitucionalmente. Todas estas personas pasaron por todos los filtros del proceso de selección, nada simples, por cierto, que los llevaron a ser personas elegibles y finalmente elegidas como suplentes de la sala. Por esa razón, la prórroga viene a ser una prórroga de personas que habían logrado superar todos estos escollos para lograr acceder a ese cargo. Y finalmente, en cuanto a este segundo punto, la prórroga finaliza, se detendrá el día que la Asamblea Legislativa cumpla su deber constitucional. Ese día no necesitamos más de la prórroga. Ese día la Asamblea cumplió y ese día, por lo tanto, se vuelve innecesaria la medida transitoria. Y como tercera idea, y no puedo dejar de mencionarlo, esta situación ha generado una crisis constitucional absolutamente artificial, provocada por la mayoría parlamentaria, bendecida por el Poder Ejecutivo y por algunos sectores de la opinión pública. Primero, esta situación se enmarca en un proceso absolutamente claro, absolutamente evidente de ataque sistemático y muy bien planeado a la justicia costarricense, como no hemos tenido en nuestra historia en las últimas décadas, como no hemos tenido en ningún momento desde la vigencia de nuestra Constitución, el Poder Judicial, un día sí y el otro también, es sometido a un ataque brutal retórico por parte de las autoridades del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo y de algunos medios de comunicación complacientes también. La crisis fue generada por la Asamblea Legislativa. Fue generada por la Asamblea Legislativa al negarse a adoptar su deber constitucional, al negarse a cumplir su deber constitucional. Y finalmente, y con esto quisiera concluir, la sentencia fue seguida por un despliegue histriónico y retórico sin precedentes. Hemos escuchado durante las últimas semanas conceptos tales como dictadura judicial, monarquía judicial, golpe de Estado. Hemos tenido anuncios por parte de autoridades públicas diciendo que no van a acatar un fallo de la Sala Constitucional, lo que considero básicamente confesar un delito. Y hemos tenido que soportar toda esta retórica que se ha enmarcado dentro de ese mismo proceso de ataque a la institucionalidad, de ataque al Poder Judicial, probablemente con mira en un objetivo mayor, y donde esto que hoy discutimos, que la Sala logró detener, es apenas un pequeño paso en un proceso mucho mayor, mucho más preocupante, como nunca en mi vida he experimentado, de puesta en peligro de nuestras instituciones, de puesta en peligro de nuestro sistema de separación de poderes. Gracias, profesor. Cerramos con la intervención de la profesora Magali. Adelante. Bueno, ya que me tocó de última, tengo que agradecer también las exposiciones tan brillantes de mis compañeros de mesa, que espero les hayan dado un panorama completo del análisis que quisimos compartir con ustedes, el público y con los estudiantes sobre esta temática. Creo que cada uno ha tocado elementos muy importantes. Yo quisiera finalizar con tres. El primero es que el tema del control constitucional de las omisiones, tanto de actos como de normas, bueno, es un tema muy discutido en doctrina, porque pone el punto álgido en la situación de que la Sala Constitucional frente a las omisiones lo que tiene que hacer es ordenar, es que no hay otra forma. Si hay una omisión, la Sala está obligada a emitir una orden.
como lo que hizo en este caso. Otro tema, la Sala Constitucional en el voto del 2013, 11.083, ya había establecido y quedado claro que la Asamblea Legislativa no podía devolver la nómina, sino que estaba obligada a escoger, porque así lo dice el artículo 164 de la Constitución, estaba obligada a escoger los magistrados suplentes dentro de esa nómina. Es decir, ya había jurisprudencia que le daba una guía a la Asamblea Legislativa de cuál era el camino constitucional a seguir en este caso. Y es que lo preocupante, como decía bien don Marvin, puede ser intenciones de paralizar la justicia constitucional y de otros. Viendo también antecedentes recientes en la Sala Constitucional, está la paralización del Tribunal Ambiental, que no se querían nombrar, de la Comisión de la Competencia, tampoco se querían nombrar, de la Caja Costarricense de Seguro Social, tampoco se querían nombrar. Entonces uno empieza como a ver un patrón, ¿verdad?, de paralización de instituciones que cumplen funciones importantes en nuestra sociedad, y ni qué decir ya el ataque a la justicia constitucional. Desde 1989 que tenemos esta sala especializada, ha sido, como lo califica don Rubén Hernández, la corona de nuestro Estado de Derecho. Entonces, el ataque a la justicia constitucional es un ataque directo al Estado de Derecho, y la sala no podía menos que salir a resolver la situación. Y aquí con eso termino el tercer punto. La sala, se ha dicho, se ha criticado que si la sala se excedió, que si debía o no interpretar la Constitución. Mi punto de vista es el siguiente: todos los poderes públicos están sometidos al marco jurídico y principalmente a la Constitución política, incluida la Sala Constitucional, por supuesto. La Sala Constitucional no es enteramente libre para resolver como quiera. ¿Cuáles son los límites que tiene la Sala Constitucional para resolver y si se respetaron en este caso? El marco constitucional. Y si ustedes se ponen a ver las normas que yo les transcribí al inicio, la sala no se salió de allí. Lo que hizo fue hacer cumplir el marco constitucional y sobre todo un elemento importante, la guía y el límite a la vez de las resoluciones de la sala es la defensa de los derechos fundamentales. Es que si la sala hubiera dicho esto y no tuviera nada que ver con la defensa de derechos fundamentales, tal vez la cosa sería diferente, pero aquí tenía que resolver un problema de paralización de la justicia constitucional y hacer todo lo que fuera necesario para hacer valer ese derecho. Claramente, la Constitución política no puede establecer todas y cada una de las posibles actuaciones de un tribunal constitucional, sino que él mismo, al decidir su propia competencia con ese norte que les acabo de mencionar, que es la defensa de la Constitución y de los derechos fundamentales, tiene una amplia competencia para decidir cómo resolver, que en este caso, ya les mencioné, hay una orden, hay un dejar sin efecto y hay una medida transitoria. ¿Es acorde esto al marco constitucional? Sí, la Constitución se puede interpretar, hay métodos de interpretación constitucional que la sala bien lo ha hecho. Entonces, no es que la sala hizo lo que quiso, sino que lo que hizo, desde mi punto de vista, fue adaptar la resolución que estamos analizando al marco constitucional para que la vigencia de la supremacía constitucional y del derecho de acceso a la justicia constitucional no se viera truncado. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora, y con eso concluimos las 3 rondas de nuestro conversatorio. Ahora vamos a abrir un espacio para preguntas del público. Quienes deseen hacer una pregunta pueden hacerlo levantando la mano y les vamos a pedir que por favor pasen al frente y digan su pregunta en el… no, veo que mi compañero tiene un micrófono, entonces pueden formular su pregunta en el micrófono.
Bueno, buenas noches. Yo quiero hacer una pregunta que se centra en lo que hablaba don Marvin sobre las omisiones y las acciones en las que incurrieron estos diputados. Y es que estas omisiones y estas acciones de los diputados que devolvieron la nómina a magistrados suplentes, me surge la duda de si podría incurrirse en alguna responsabilidad por incumplir con sus funciones al ser inconstitucional. Muchas gracias. Vamos a alternar el orden de respuesta. Si gusta comenzar el profesor Aider Miranda. Bueno, en relación a la pregunta que haces, muy interesante, lo que hay que ver es el por tanto de la sentencia. Y el incumplimiento, digamos, se daría sobre todo a la presidenta de la Asamblea Legislativa, porque es a la que le da la orden la Sala Constitucional. Como no he leído, ninguno de nosotros ha leído la sentencia íntegra, de la sentencia, realmente no puedo hacer una consideración ulterior, pero en este caso es al jerarca del poder, que es lo que se acostumbra, que se le da la orden, y por lo tanto, a futuro, si existe una desobediencia, en principio sería de la presidencia de la Asamblea Legislativa. Si gustan continuar, el profesor Ronald Salazar. Sí, el tema es que la sala creo que ordena, por tanto, someter nuevamente a votación la designación de los magistrados suplentes. Lo que ocurre es que si se incumple eso, o sea, se puede someter a votación, pero no se les puede obligar a nombrar, a votar de una determinada forma. Entonces ahí está una salida que no podría la sala tampoco llegar hasta ese extremo, pero claro, la voluntad expresa de la sentencia es que ese asunto se someta y se resuelva pronto ahí. Eso se deriva claramente, ¿verdad? De eso. Adelante, don Marvin. Muchas gracias. Yo coincido parcialmente con don Ronald. Lo cierto es que las personas que conforman el plenario legislativo no están a partir de esta sentencia obligadas a aprobar los nombres puestos a consideración. La Asamblea Legislativa como un órgano lo está. Y la presidenta de la Asamblea, efectivamente, como menciona el profesor Miranda, tiene que hacer cumplir la resolución. Sin embargo, la sala tuvo la previsión de contemplar la posibilidad de que estas personas amparadas en esta posibilidad no nombraran, pues mientras tanto seguirán prorrogados los nombramientos de las personas suplentes originalmente nombradas. Ese es probablemente el punto que tanto enardeció a tantas personas en el Poder Ejecutivo y en el Legislativo, porque la sala los dejó sin la posibilidad de continuar violando la Constitución mediante el incumplimiento de sus deberes. Adelante, profesora. Sí, este tema es interesante porque nos remite, bueno, seguramente algunos de ustedes lo llevarán en otro curso, la responsabilidad del Estado. Tenemos la responsabilidad del Estado en todos los poderes, en este caso la responsabilidad del Estado legislador. Por supuesto, desde mi punto de vista, que hay una responsabilidad exigible. Ya en lo concreto, la orden está circunscrita, como bien lo decía don Ronald, vean lo que dice ahí el tercer párrafo, a que la nómina sea conocida por el plenario, y ya con eso se cumpliría. Pero como lo dice don Marvin, la sala con esta medida transitoria solventó esa situación de no tener paralizada a la justicia constitucional. Muchas gracias. ¿Alguien más con alguna pregunta? Adelante. Bueno, muy buenas noches. Mi nombre es Jeffrey Chinchilla. Yo trabajo aquí en la Universidad de Costa Rica. Primero agradecer a la Cátedra de Derecho Constitucional por esta actividad tan importante y de tanta relevancia social, ¿verdad? También para
para nuestra universidad. Creo que en estos espacios es donde uno puede pues, hacer esta autocrítica y la oportunidad que se le da también al estudiantado por tener delante una mesa redonda tan de lujo. Entonces, agradecerles a ustedes 4 por las exposiciones particulares que hicieron. Yo quisiera simplemente, y porque estamos en un aula académica, hacer un pequeño apunte, un pequeño inciso bibliográfico, digamos de orden histórico. Cuando surgió todo este contexto relacionado con el fallo de la Sala Constitucional en relación con la prórroga de los magistrados suplentes, evoqué o recordé una famosa polémica que hace muchos años hubo entre 2 famosos autores del derecho constitucional, de la política constitucional, Carl Schmitt y Hans Kelsen. En 1928, Carl Schmitt, un famoso constitucionalista alemán, en una famosa reunión anual de profesores de Derecho Público en Alemania, que se llevó a cabo en Austria, publicó un famoso trabajo, un pequeño trabajito, al que denominó el defensor de la Constitución. Carl Schmitt consideraba que el defensor de la Constitución política debía ser el presidente del Reich. Para él, quien ostentaba la legitimación política del orden político del poder era el gobierno. Ese era el defensor de la Constitución. Con ocasión de esa ponencia, un año después, más o menos, 1929, 1930, el profesor Kelsen le refutó y publicó un pequeño trabajo al que denominó ¿Quién debe ser realmente el defensor de la Constitución? Y recordemos que el profesor Kelsen fue de los principales redactores o el principal redactor de la Constitución austriaca en 1920, fue magistrado 9 años, y él fue el que introdujo el tema del remozamiento de la jurisdicción constitucional e ideó en la Constitución Política de Austria de 1920 la figura de un tribunal de control de constitucionalidad. Bueno, este contexto de cosas me evoca mucho el contexto actual que estamos viviendo en Costa Rica con toda esta polarización que don Marvin al final nos comentó a modo de contexto, digamos, sociojurídico de este memento político que estamos viviendo en el país. Yo agradezco mucho a los visionarios que en 1988-89 proyectaron la puesta en escena del control concentrado de constitucionalidad en el país con la reforma a la Constitución Política, los famosos artículos 10 y 48 y la introducción de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Qué dicha que ahora en el país y desde esa fecha existe una sala, un tribunal constitucional que garantiza la supremacía de la Constitución Política y de los principios derivados de ese orden constitucional, porque de lo contrario estaríamos ahorita padeciendo, digamos, ciertas inclemencias derivadas de ese afán recentralizador o de concentración del poder. Y como segundo inciso bibliográfico, yo quisiera contarles a los muchachos que hace algunos años ya, en 1990, la editorial de la Universidad Estatal a Distancia publicó un pequeñito libro con el prólogo de don Mauro Murillo que se llamó La Corte acusada por prevaricato, 1911. Vean ustedes qué interesante. Ya la Corte había sido acusada por prevaricato por haber, según la persona que había denunciado a la Corte, extralimitado sus límites de interpretación del derecho. Y yo les voy a leer a ustedes unos parrafitos que se dicen en este libro, porque este libro recoge la defensa que en 1911, con ocasión de esa denuncia por prevaricato, hizo nada más y nada menos uno de los magistrados de aquel momento, don Alberto Brenes Córdoba. A él le tocó enarbolar la defensa. Vean ustedes este párrafo que es de 1911. Voces destempladas que de vez en cuando se dejan oír dicen que la administración de justicia en Costa Rica ha degenerado y que es necesaria una depuración radical de los elementos que la integran. Bueno, esto parece que es hoy. Parece que estamos escuchando a un grupo de personas decirlo hoy. No, por fortuna para los que amamos de veras esta tierra, no. No ha degenerado, está más sana y vigorosa que nunca. Lo que sí ha degenerado, triste es confesarlo, es el respeto que antes se tenía al principio de autoridad, resultado sin duda de las ideas de anarquismo nivelador que flotan en el ambiente. Y sigue él diciendo, entender y aplicar una disposición legal como más acertado se juzgue,
no es violarla en términos de producir delincuencia. Es función legítima de los jueces y si la tesis contraria prevaleciera, imposible sería la administración de justicia, pues dada la diversidad de criterio en los hombres, nadie querría exponerse al firmar una sentencia a consumar su propia ruina. Si los jueces deben aplicar las leyes a ciegas, sin discernimiento, aniquilar legítimos derechos de la manera mecánica y fatal con que la guillotina troncha cabezas, si eso es así, si de ese modo es como debe administrarse justicia en Costa Rica, lo declaro con absoluta franqueza, señores. Reconozco entonces de la manera más explícita que nosotros, los miembros del Tribunal Supremo, hemos cometido delito de prevaricato y que debe recaer sobre nosotros sin atenuación el castigo de nuestra culpa. Pero si el fallo de los jueces debe ser el resultado de cuidadoso estudio, fruto razonado de inteligente y larga preparación técnica, el exponente de un juicio sano, recto, justiciero y de una conciencia honrada, entonces, señores, ¿sabéis el trato que merecen mis venerables compañeros al cabo de largos años de rudo batallar, en que sin ventajas pecuniarias apreciables han consumido la mayor parte de su vida en servicio de su país? Pues merecen en verdad esos veteranos del foro costarricense que cuando dejen sus puestos aniquilados por su fatigosa labor, sean recibidos por sus adversarios de hoy, si generosos son, no con la befa y el desdén, sino como la victoriosa escuadra americana así recibió al almirante Cervera después de su derrota en las aguas de Cuba, con los honores del triunfo en homenaje a su heroísmo. Y merecen también que cuando en corto plazo, según el orden regular de las cosas, esas cabezas blancas vayan reclinándose en el regazo de la madre tierra, la patria, con mano reverente, grave sobre su losa sepulcral para perpetuar la memoria de su conducta cívica este verso de Horacio. Integer vite celerisque purus, esto es, fue un varón o una mujer, justo y justa y de mancilla exento exenta. Alberto Brenes Córdoba. Yo nada más quisiera traer a colación este inciso bibliográfico porque creo que siempre es bueno volver al pasado y recordar de dónde venimos para entender mejor el presente y un poquito, digamos, esa coyuntura sociojurídica del momento político que estamos atravesando como país. Muchísimas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, buenas noches. Primero agradecerle a la profesora y profesores por esta mesa tan provechosa. Yo quería comentar sobre una cosa que mencionó don Marvin acerca de lo que él llama una crisis constitucional artificial. Y me parece que se ha abordado de forma muy bonita desde la academia ese tema acá. Pero ahí mismo a mí me nace una preocupación. Muchas veces estos análisis se quedan acá, en la academia. Y es por eso que me gustaría preguntarles a ustedes, ¿qué medidas ven ustedes para democratizar estas ideas a la gente de a pie, a la gente del día a día que no está metida en la academia constitucional y ayudarles a recuperar la confianza y la legitimidad, o al menos la visión de legitimidad que ellos tendrían a la sala constitucional? Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a alternar el orden nuevamente. Si gusta comenzar el profesor Marvin Carvajal, adelante. Sí, vamos a ver, efectivamente, me parece que esta es una coyuntura y aquí nos salimos, ¿verdad?, un poco quizás del objeto más técnico quizás de la discusión, pero muy válido. Definitivamente este debate no puede quedar aquí, ¿verdad? Y no, la defensa de nuestro Estado de Derecho no puede quedar aquí y la tenemos que llevar a la trinchera que sea, porque pues finalmente patria solo tenemos una y en este momento
esa la tenemos en un riesgo que no en el que no hemos estado desde que vivimos todas las personas que nos encontramos acá. Por lo tanto, efectivamente, y aunque implique un importante costo personal, es necesario llevar estas palabras más allá del ámbito estrictamente académico. Sí, no me voy a prorrogar mucho porque creo que ya casi estamos por concluir y no sé si había alguien más que quería decir algo. Bueno, tal vez mientras le acerca el micrófono, nada más agregar a lo que dice don Marvin, que justamente esta actividad tiene ese objetivo mayor, ¿verdad? Está siendo retransmitida por la página de la facultad, está siendo grabada. Y bueno, a partir ustedes también son multiplicadores de conocimiento de lo que aquí se puede decir para que puedan tener una opinión formada y el objetivo creo que lo tenemos en común, como bien lo decía don Marvin, es defender nuestro Estado de Derecho y el país tan bonito en el que durante muchos años hemos vivido y nos ha permitido poder estar aquí y tener la libertad de poder expresarnos. Entonces, yo creo que ese es parte del objetivo de esta actividad. Buenas noches. Primero que todo quería agradecerles, realmente es un tema actual y a veces yo sé que dentro de la academia se vale estudiar temas que no son tan actuales y son más académicos, pero es muy importante estudiar los temas de actualidad. Yo quería hacer una pequeña tal vez referencia o señalarles una cuestión que tal vez no se ha tomado muy en cuenta. En primer orden, quería decirles que hace 4 años las votaciones para magistrados propietarios o magistrados suplentes, todas eran secretas. Entonces no se podía saber si alguien había votado en blanco, si alguien había votado por X persona o no. Eso hoy en día ya no es así. Inclusive en la misma página web de la Asamblea Legislativa uno puede ver quién votó y de qué manera votó. Ahora bien, de acuerdo al 164, dice claramente y expresamente, hay una norma expresa que dice se escogerá dentro de la lista. Yo, desde un punto de vista académico, yo interpreto que escoger dentro de la lista es que uno puede decir por fulanito, por menganito o por perencejo, pero no se puede votar en blanco o abstenerse. Escogerá dentro de la lista es efectivamente escoger alguno de ellos. Si uno lo ve científicamente, en un caso de laboratorio, si uno tiene una lista de 2 personas y hay que elegir uno, y la mitad de la asamblea vota por uno y la otra mitad por el otro, ninguno va a llegar a los 38 votos y de esa manera, pues los diputados no estarían incumpliendo con sus funciones y se podría dar un entrabamiento legislativo. Pero en este caso son 18 postulantes y efectivamente en las 11 votaciones que se han dado, un gran grupo de gente, o la mayoría de la gente ha votado en blanco. La pregunta es, ¿para ustedes ese voto en blanco se puede o ese voto en blanco sería inconstitucional porque la Constitución no está permitiendo que se vote en blanco? Muchas gracias. Vamos a dar la palabra a la última pregunta y con eso concluimos esta ronda.
Muchas gracias. Profesor Don Ronald, si gusta iniciar en el uso de la palabra. Gracias. Voy a referirme al segundo aspecto, más que nada. Sí, la sala delimita materialmente la competencia de esos magistrados suplentes solo a los asuntos donde hay inhibitorias o incapacidades de alguno o alguna magistrado o magistrada de la sala. Solo a esos temas, ¿verdad? Entonces, bueno, esa es la definición que le dio la sala, me imagino que tratando de cubrir la necesidad más imperiosa que la sala tiene para funcionar correctamente. Bueno, yo también me voy a referir al segundo aspecto y es claro que los casos más urgentes son aquellos que están relacionados con el derecho de acceso a la salud, ¿verdad? Alguien que requiera un determinado medicamento no loan, por ejemplo, que tenga que esperar 9 meses para que su recurso, o más de 10 meses para que su recurso sea resuelto de forma favorable, es muchísimo tiempo. Todos ustedes saben que el cáncer o cualquier enfermedad de estas se acelera a pasos agigantados, y que no tenga una solución pronta realmente va en contra de su derecho a la salud. No sé, desconozco cuáles son los temas que están planteados y en los cuales hay alguna inhibitoria o por parte de algún magistrado titular, o incluso hay expedientes donde no solo hay una inhibitoria, hay varias, ¿verdad? Entonces, habría que ver, digamos, cuáles son los derechos que se están viendo afectados o que están siendo impugnados ante la sala, para ver esa gravedad y urgencia, ¿verdad? Bueno, me voy a referir al primero, el primer punto que se plantea sobre los votos en blanco. Me parece que esto remite un poco al tema de derecho parlamentario. Creo que hay un vacío, si mal no me equivoco, que podría ser una presidencia de la Asamblea Legislativa, emitir una resolución para normar y decir que tienen que votar, ¿verdad? Y regular el procedimiento. Que se vaya a hacer en este caso, tengo mis dudas, pero bueno, eso es lo que correspondería. Muchas gracias. Mi opinión también es ilegítimo pensar en el voto en blanco. Es una figura que no existe en nuestro derecho parlamentario y pues debería ser considerado como un voto negativo, y por lo tanto que la persona reciba las consecuencias de quien vota negativamente por una determinada emoción, para bien y para mal. La transparencia que tiene el procedimiento parlamentario hoy en día permite dichosamente esa solución. Muchas gracias. Con esto damos por concluido el espacio para preguntas y quisiera cerrar agradeciendo nuevamente a nuestros 4 expositores por compartir con nosotros distintas aproximaciones a un tema de tanta actualidad. Una de las cosas más valiosas que puede dejarnos un espacio como este es precisamente comprobar que el derecho no se construye a partir de respuestas solamente, sino con la posibilidad de contrastar argumentos, cuestionar nuestras propias interpretaciones y escuchar perspectivas diferentes. Y de parte de la asociación les agradecemos profundamente por generar este tipo de espacios. Muchas gracias también a todas las personas que nos acompañaron esta noche en este espacio, el público presente y a través de la transmisión en plataformas. Esperamos que esta actividad nos deje herramientas para comprender esta discusión, pero también que despierte en nosotros alguna curiosidad y un deseo de continuar reflexionando e involucrarnos en estos espacios. Buenas noches y muchísimas gracias.